Bienvenidos, vamos a revisar algunas ideas para la planificación por parcial correspondiente al 9º año de Educación General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura. Observamos la destreza, construir significados implícitos al inferir el tema, punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. El indicador construye significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. Elabora criterios crítico-valorativos acerca de las diferentes perspectivas sobre un mismo tema en 2 o más textos. El tema para la semana número 9, los lectores opinan. Anticipación. Pedir que lean el título del bloque y que comenten qué aspectos creen que se va a tratar en este espacio. Escribir en un papelote o en la pizarra las respuestas. Podemos observar y describir la ilustración de la actividad 1 a partir de preguntas como ¿dónde creen que se encuentran los personajes? ¿Qué hacen? ¿Sobre qué tema creen que están conversando? ¿Qué pistas permiten pensar que 2 de los personajes ya leyeron el texto? ¿Creen que los 3 personajes tienen una misma opinión sobre el texto? ¿Por qué? Podemos responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera crees que los lectores pueden expresar su opinión sobre un artículo a un periódico o a una revista? ¿Qué tipo de texto crees que puede satisfacer esa necesidad de expresión de los lectores? ¿Quién es el destinatario de sus textos? ¿Qué importancia podría tener el que los lectores expresen su opinión a un medio de comunicación? Leer en voz alta los títulos de las cartas del lector de la página 40. Aclarar el significado de alguna palabra desconocida de los títulos. Formular hipótesis acerca de los temas que creen que se aborda en cada carta. Para la construcción del conocimiento vamos a leer el texto páginas 37 y 38. Vamos a leer la página 38 en voz alta y por turnos. Contextualizar lo siguiente, que es una carta del lector, formular preguntas para verificar la comprensión del texto, explicar la estructura de la carta del lector, definir conceptos, resaltar ideas principales, parafrasear información, elaborar un mapa conceptual. En consolidación. Realizar las actividades del texto, páginas 36, 39, 41 y 43. Vamos a identificar el propósito de cada carta del lector que encontremos en estas páginas y también cuáles son las partes de la estructura de estas cartas. Podemos averiguar el origen de la palabra chulla, a quienes se les llamaba chullas quiteños, en qué época surgió este apelativo y cuáles eran sus características. Para conocer más sobre las cartas del lector podemos observar el video Cartas al director o del lector en el siguiente link. En la competencia comunicacional podemos aplicarla al momento de leer un texto y comprenderlo o cuando producimos un texto, sea de manera oral o escrita. Para la semana 10 tenemos la destreza autorregular la escritura de las cartas del lector con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos. Vemos el indicador de evaluación. El tema de esta semana, escribo para opinar. En anticipación, pedir a los estudiantes que observen la imagen que se muestra en la página 44 y que identifiquen a los personajes que aparecen en ella. ¿Dónde creen que están? ¿Qué hacen? ¿Qué comentan?
¿Cuál es el tema del que están hablando los personajes? Podemos iniciar con los estudiantes una conversación sobre el tema de la imagen, preguntar, por ejemplo, ¿por qué hablan sobre la tarifa del bus? ¿Cuál es el problema con la tarifa? ¿Hay una tarifa de adultos? ¿De niños? ¿Qué soluciones plantean? Dirigir la conversación para llegar a la necesidad de escribir una carta de lector. En construcción del conocimiento, vamos a leer la información del texto, página 46, 48, 49, 51 y 58. Vamos a explicar las características textuales de la carta del lector. Escribir oraciones compuestas, subordinadas, adjetivas, adjetivos connotativos y no connotativos. Uso de la S en palabras terminadas en sibo, siba. Uso de la C en palabras terminadas en ansia, ansio, encia. Sustitución pronominal. Definimos conceptos. En consolidación vamos a realizar las actividades del texto, páginas 44, 45, 49, 50, 51, 53 y de la 53 hasta la 58. Podemos observar el video Trucos para oraciones subordinadas adjetivas en este enlace. Buscamos un artículo interesante en un periódico o revista. Después de leerlo, identificamos y resaltamos con diferentes colores los adjetivos connotativos y no connotativos. Compartimos nuestro trabajo en clase. Seguir el procedimiento para escribir una carta de lector. La competencia comunicacional la aplicamos al momento de leer y comprender los textos. Algunas técnicas e instrumentos de evaluación que podemos utilizar. Hasta aquí las ideas para la planificación de noveno año.